Qué bueno que está aquí. Papás, qué bueno que están acá. Me encanta cuando nos dicen los papitos. Gracias, mi hermana Mónica, por sentirme así papito. Han trabajado, se nota que han trabajado mucho con el liceo, porque veo a los padres de familia en el liceo, les dicen papitos. Aquí papás, ¿sí? Están bien todos. Ayer fallaron algunos, ¿verdad? Ayer nos divertimos ahí en Caballo Campana, desayunamos súper bien, tuvimos una palabra y luego salimos atrás de una pelotita y nos pateamos los unos a los otros, éramos felices. Estábamos jugando fútbol. Y así que alguien quedó campeón por ahí. Carlos, tú quedaste, ¿no? El equipo de Carlos quedó campeón. No, pero tu equipo quedó, ya, yo soy así nomás. Ningún así nomás se casa con mi hija. Claro. Carlos ganó ahí. Bueno, vamos a la palabra. Qué bueno estar acá. Y estamos hablando, mire, me encanta eso de las vasijas. Mire, una vasija rota, nosotros llegamos rotos delante del Señor. Y este alfarero no solo que la recompone pegando, sino que la une con oro. Y ahora es más bella que antes, ¿se da cuenta? Es una maravilla. Dile a tu hermano, somos una maravilla. Sí, es que Dios no muere por cualquier cosa, muere por sus hijos, por usted y todo. Mire, quiero hablar un poquito pensando en lo que yo veo todos los días, en las noticias, en X, que era antes Twitter, ¿verdad? Ahí uno ve ahora las noticias. ¿Y qué es lo que ves? Ves jóvenes, sobre todo en todas partes del mundo, frustrados, rompiendo cosas, protestando contra los gobiernos. Y ni siquiera se trata de que el uno es de derecha, ultraderecha, de izquierda, ultraizquierda. No se trata de la política, no se trata ni siquiera de dinero que no alcanza, sino de frustración. Chicos en los colegios en Estados Unidos que matan a otros chicos. Y comenzamos a ver eso en el mundo y nos preguntamos qué pasa, ¿verdad? Porque son jóvenes. Hace unos días miraba una mujer vestida de negro, la cara la tenía desenfocada, terrible, en la Argentina, y alguien le filmaba y le decía, reconozcan a esta mujer. Y yo podía ver en ella, mucho más allá de lo que la gente ve, una frustración profunda, de un dolor dentro del hogar que pasa la factura a la sociedad. Todo joven frustrado dentro del hogar va a pasar una factura a alguien. Lo que están diciendo, soy incomprendido. Quizás está en un hogar donde hay gritos, donde hay violencia. A quien no le han marcado una palabra marca profundamente la vida, la historia del ser humano. Una pequeña palabra que te digan de niña, tú eres fea, tú eres un error, tú no tenías que nacer. Hermanos, eso lo vemos continuamente. El dolor que sienten las personas por palabras que provienen del infierno, no de Dios. Hombres, madres frustrados que están pasando la factura a la siguiente generación. Y lo único que podemos ver es el resultado cuando vemos las muertes, cuando leemos las muertes y la gente dice, es culpa del gobierno. No, no es culpa del gobierno. Es culpa de hogares disfuncionales que no han detenido la maldición. Es decir, a mí me dijeron un día palabras muy fuertes, entonces me siento con derecho de decir palabras fuertes sobre mis hijos, y mis hijos también, frustrados, también pasan lo mismo a sus hijas, y sus hijas a los hijos de sus hijas, y eso sigue hasta convertir un mundo en el cual estamos viviendo. Voy a hablar en un momento más de una familia súper conocida, una familia de Dios, ¿verdad? Que vivía lo mismo. Quiero analizar con usted esta familia. Si yo le digo que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, ¿de quién me estoy refiriendo? De Juan el Bautista. Eso sí podría ser. Realmente Elías. Pero leyendo la Biblia se me abrió mucho más la mente. Porque a veces vemos, leemos y entendemos algo, pero de repente el Espíritu Santo te mueve algo.
Y te das cuenta que la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Escuchen esto. Malaquías en el capítulo 4, versículo 6 dice: sus predicaciones hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Cuando hablamos de esto, y mi hermano dijo Juan, Elías, y bueno, pero esta es la última cosa que debe suceder antes de la venida de Cristo. Y realmente Elías ya pasó, Juan el Bautista ya pasó, estamos hablando de hoy. Por eso dice el espíritu de Elías. Ahora mire esto, quiero que le preste atención a esto. Porque el Señor dice: el corazón de los hijos hacia sus padres, de lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Ahora, ¿qué dice Cristo de eso? Lucas capítulo 1 versículo 17 dice: será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Con el espíritu es con el Espíritu Santo y el poder que le dieron a Elías. Sí, la predicación de gente el día de hoy cristiana que tiene el Espíritu Santo y el poder de Elías para poder hacer volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Présteme atención a esto. Cada uno de nosotros debería estar lleno del Espíritu Santo y darnos cuenta que no debemos seguir pasando la responsabilidad a otras personas, como el colegio debería hacerlo, el gobierno debería hacerlo. Debería hacerlo yo en mi casa, cambiar este espíritu para poder volver el corazón de mis hijos hacia mí. Yo me equivoqué muchísimo con mi hijo mayor, porque obviamente yo no tengo padre. Nací en un lugar donde mi padre murió cuando yo tenía 2 años y crecí sin el modelo paterno. Entonces le enseñé a mi hijo lo que yo consideraba que ser hombre. Equivocado. Lo que yo miraba en el mundo que consideraba ser hombre, entonces se lo pasé a él. Cuando él comenzó a dar el fruto equivocado, yo ya era pastor de la iglesia y dije: Señor, ¿qué está pasando? Y Dios me dijo: bueno, ¿qué le enseñaste? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo. Entonces el Señor me dijo: tienes que enderezar este asunto. Necesitas ahora el corazón, el Espíritu Santo en tu corazón y el poder de Elías. Me fui, me acerqué, pedí perdón a mi hijo. Dije: perdona, mi hijo, te enseñé mal. Había que primero pedir perdón, que es una puerta hacia la restauración del tiempo que le robé, de las palabras que le dije. Cambié mi manera de hablar, cambié mi manera de ser con él, me acerqué a él y hoy Javier está predicando en todo el mundo. Es un predicador que camina por todo el mundo. Y uno dice: hay un momento para enderezar las palabras equivocadas que hemos puesto en el corazón de los que amamos. ¿Y por qué los pusimos? Porque estaban ahí, porque alguien la puso. Entonces, cuando dice el Señor Jesucristo: será un hombre con el Espíritu, pero Malaquías 4 dice: sus predicaciones harán. Es decir, que nuestra palabra debe ser predicada con actitudes en nuestra casa. Tenemos que cambiar nuestra manera de ser, de decir, de hablar, de mirar. A mí me alegra que todos los domingos yo tengo todas mis nietas, mis hijas en la iglesia, mis yernos. Aquí, si Javier estuviera aquí con su esposa y con su hijo, pero vive en Estados Unidos. Pero estamos tan conectados con él. En pocos días va a estar acá y va a estar predicando aquí en la iglesia Javier. Pero esa es una bendición, porque en un momento dado tienes que tomar una decisión de cambio. A veces es fácil decir: Espíritu Santo, ahí te entrego a mis hijos. No, Señor, dice el Espíritu Santo: yo puse a los hijos que son flechas en manos del valiente. Es decir, que el Señor nos ha dado hijos a nosotros para que nosotros pongamos dirección correcta a nuestros hijos. Ahora, cuando yo leo desde el Antiguo Testamento una familia como Abraham, Isaac y Jacob, ¿cómo se presenta a Dios? Yo soy el padre ¿de quién? De Abraham, Isaac y Jacob. Entonces quiero comenzar con la historia de Jacob. Yo quiero analizar la vida de ellos como familia. Quiero que usted se dé cuenta cómo se transmite de generación a generación las maldiciones. Porque nosotros conocemos bien, hemos oído, hemos escuchado, sabemos quiénes son, pero no hemos analizado la familia de ellos.
Analicemos juntos. Génesis capítulo 37, versículo 2 dice: este es el relato de Jacob y su familia. Y voy a irle dando, mientras voy leyendo, quiero que vayamos pensando y analizando juntos, no cuando termine, sino mientras vamos leyendo, vamos poniendo esto en nuestra mente para sacar conclusiones. ¿Ok? Dice: este es el relato de Jacob y su familia cuando José tenía 17 años de edad. Recuerda que era el penúltimo, después vino Benjamín. Habían otros hermanos que eran mayores que él, hijos de otras de las esposas de Jacob. Dice: cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. ¿Quién cuidaba los rebaños de su padre a menudo? José. ¿Quién debería estar cuidando? No los hermanos mayores, eran sociedad agrícola. No es que el uno estaba en el banco y el otro estaba en la oficina y el otro abogado. Todos eran y todos vivían en la misma comunidad. Pero el encargado de esto parece ser era José, el penúltimo. Y trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y de Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. ¿Qué hacía? Era un chismoso. Andaba hablándole al papá: papi, mira lo que están haciendo mis hermanos. ¿Qué produce eso en el corazón de los hermanos? Resentimiento, odio, coraje. ¿Y quién lo está permitiendo? El padre. Sí, papito, venga, cuénteme, papi. Mientras está contando eso, los otros están creando un corazón de resentimiento. Porque no solamente que era chismoso, sino mire lo que pasaba. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos. Jacob amaba más a José que a sus otros hijos. Imagínense que yo diga: es que mi Rosanita, no, yo amo más a la Rosana que cualquiera de los dos, y se los dejo saber a los demás. ¿Cómo se sentirían tus hermanos? Mal, pues. Ahora, la primera cosa ya está mal, la segunda cosa está peor. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? Es que lo tuve de viejo. Bueno, los viejos deberíamos ser más sabios para educar a nuestros hijos. Pero no puedo poner preferencia. Pero no solamente, yo podría tener una preferencia sin decirlo. Pero lo que pasa es que no solo lo digo, sino que lo muestro. Miren lo que pasa aquí. Entonces dice que Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José: una hermosa túnica. Entonces más odio. Sí. Mire lo que dice esto: pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. ¿Qué se estaba generando dentro de este hogar? Una división entre hermanos, un odio entre hermanos. Y Jacob lo estaba permitiendo. Entonces dice que una noche José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: así que crees que serás nuestro rey, ¿no es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños. Ahora, yo podría decir: hermanos, ¿por qué culpa tengo si yo soñé? ¿Verdad? Soñó, tú cuentas un sueño, yo te digo: ¿y qué sueñito que tienes? Yo creo que es pesadilla, ¿verdad? Pero mire lo que pasa aquí: que no era el sueño, sino la actitud. Dice la palabra: así que crees que serás nuestro rey, ¿no es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Y así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Es como le dice a alguien: oye, no me gusta tu cara. Si es la única que tengo. No la cara que tienes, la cara que pones. Hay una diferencia, ¿no es cierto? Entonces lo mismo, no es que me cuentes tus sueños como me lo cuentas. Lo que me da coraje. Porque tenía, ¿qué es lo que muestra? Un muchacho mimado. Un muchacho malcriado por su padre.
Este es mi penúltimo, como lo tuve a la vejez. Sí, papi, yo le cuento todo lo que hacen estos malcriados. Entonces, claro, estaban ganando el odio, pero también los hijos no estaban apreciando lo que su padre hacía. ¿Por qué? Los estaba marcando. Estaba marcando en el corazón de ellos algo que daría luz, algo que no iba a ser bueno, por una actitud. Y cuando yo miro esto, luego le dice al poco tiempo que José tuvo otro sueño y de nuevo se los contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos. Pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sí. Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Esto es una familia que tiene muchos problemas. Algunos problemas de comunicación, de mala comunicación, de mala información, o que no se dice nada tampoco. Aquí la confusión de roles es el problema de esta familia. ¿Quién debería estar a cargo? Eran los hermanos mayores, posiblemente. El amor tenía que ser distribuido entre todos los hijos. No podías hacer preferencia entre el uno y el otro o dar regalos al uno. Le quiero dar algo especial a José, pues voy a tener que darles 11 regalos especiales a todos para que todos sientan que son iguales. Yo no te digo que tú le compres, por ejemplo, un zapato a uno de tus hijos y al resto le des zapatos. Puede ser que los otros sí tengan, pero compensa. Si al uno le da zapatos, posiblemente el otro necesita pantalones, el otro necesita una camisa, el otro necesita, más o menos compensa para que todos se sientan bien. Pero cometemos errores en nuestra casa, porque decimos cosas que hieren a los unos para levantar a los otros. ¿Qué tal si tú le dices a tu hijo, tú sí me saliste inteligente? ¿Qué le estás diciendo al resto? Tarea de bobos, tarea de tontos. Oye, este sí me salió lindo. Y el negrito queda mirando y yo. Este morenito me cae. Marcamos el corazón de nuestros hijos con palabras y hechos. Y decimos, no me di cuenta. No importa que no te diste cuenta. El asunto es que lo heriste, que estás pasando una herida profunda en el corazón de alguien. Y un día esa herida va a salir. La herida está ahí. Esa herida nos va a confrontar un día. ¿Sí? Para poder entender por qué esta situación, más bien tengo que ir atrás en la vida de Jacob. Él mismo tuvo problemas sin resolver con su hermano Esaú, por el asunto de la usurpación de persona y el robo de la bendición. Génesis 27:41, vámonos para allá. Génesis 27:41 dice así: desde ese momento Esaú odió a Jacob. Los hermanos de José, ¿qué hacían contra José? Lo odiaban. Pero era común ya en la familia odiarse, pues. Esaú odiaba a Jacob y los hijos de Jacob se odiaban entre sí. Entonces aquí hay un problema generacional. Y a veces no nos damos cuenta que estamos transmitiendo algo a la siguiente generación. Y dice, porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre, pronto morirá mi padre, y después mataré a mi hermano Jacob. Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo: escucha, Esaú se consuela haciendo planes para matarte. Así que, hijo mío, presta mucha atención. Corre, ponte a correr, huye. ¿Le parece que esa es una buena solución de Rebeca? Rebeca está bien inmiscuida ahí. La que tuvo la culpa ahí es Rebeca. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué hace una madre? ¿Qué haría Rosana? Llamarías a tus hijos. Siéntense aquí. A ver qué pasa. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo que escucho que vas a matar a tu hermano? ¿Qué te pasa, mi amor? Le diría, ¿sabes qué? Yo fui la que inventó todo este tema. Esaú, quiero que entiendas que Jacob es más débil que tú, pero Esaú es más fuerte. Y Esaú está bajo la bendición porque el padre ama a Esaú porque es un buen cazador y le agrada a tu padre, sí. Pero eso no quiere decir que no te quiera, mi hijo. Les quiero a los dos tanto por tanto.
Ahora realmente tenía que haber dicho: mira, te voy a decir una cosa, Esaú. Cuando viniste ese día con hambre, que venías cazando, y tu hermano estaba cocinando porque es un buen cocinero, ¿sí o no? Sí, sí, papi. Sí, mami. Y le dijiste, tú mismo le dijiste, cuando él te preguntó: ¿qué me vas a dar? Te voy a dar las lentejas, pero dame la bendición. ¿Qué le dijiste tú? Sí, ñaño, yo te doy la bendición. ¿Quién estaba estafando a quién? Tú no le cumpliste, porque tenías que haber dicho a tu padre: papá, yo ya le ofrecí a mi hermano Jacob que tú le bendecirías a él. Es decir, que se comió pero no pensaba pagar la apuesta o la promesa. Podían solucionarlo o no de cualquier forma. La peor forma era la de huir. Huye, que tu hermano te mata. Y aquí se acaba todo el problema. No, 21 años anduvo Jacob pensando en su hermano Esaú, que lo mataría. 21 años Jacob no pudo resolver el problema con su hermano, quien lo odió tan profundamente que quiso matarlo. ¿Qué hicieron los hermanos de José? Vamos a matarlo. Si no era por Rubén, hubiera muerto José. Pero Rubén dice: no, no matemos a nuestro hermano, pongámoslo dentro de una cueva, cojamos la túnica y mojemos de sangre de un animal y digamos a mi padre: una bestia se lo ha comido. Qué bestia de plan, ¿no? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la túnica era un símbolo de separación entre hermanos, diciendo: a tu hermano mejor le di esta bella túnica y no ustedes. Cada vez que José se ponía esa túnica, les estaba diciendo a sus hermanos: él es el preferido de papá. Y por eso lo odiaban. Cogieron la misma túnica que era como un regalo del viejito a su hijo preferido. Se devuélveselo, pero con sangre. Dolor profundo para un padre. La Biblia dice que no debemos dejar que el odio crezca dentro de nosotros. Dice el apóstol Pablo que no debemos guardar odio ni resentimiento en nuestro corazón. José lo mandaron, se lo vendieron a los madianitas como esclavo. Ahora dime una cosa: ¿guardaría rencor José? Porque la Biblia no nos dice nada. Solo ves parte de la historia, lo que aprendemos en la escuela dominical y nada más. Pero dígame honestamente, ¿qué sentiría José contra sus hermanos? Los perdono, los absuelvo de todo pecado. No, resentimiento, dolor. Mis propios hermanos me vendieron como esclavo. Me quitaron la túnica, me quitaron el derecho de crecer con mi padre. Estuve preso. Yo me imagino pensando en todas las cosas que le había pasado en la vida. Él todavía no podía comprender todo esto. Más adelante comprendería, pero para ese momento, el apóstol Pablo les escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículo 26, dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Y esta familia estaba descontrolada porque lo único que querían entre ellos, aparte de odiarse, era matarse. Dice: no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y créame que todos nos enojamos, pero el problema está en dejar que la ira, que ese enojo nos controle. Por eso dice: ya, perdonen hasta el final de la tarde, ya olvídese, perdone, corte el pasado y mire el futuro que tiene con Cristo adelante. Necesitamos perdonar a la gente que nos ha ofendido. Pero no, ellos no lo perdonaron a José, lo mandaron preso. Ahora vemos en Génesis 42 y versículo 6, dice: como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con rostro en tierra. Si no hubiera habido resentimiento, José les hubiera dicho: así los quería ver, muchachos. ¿Se acuerdan de mi sueñito? Ahí está lo que les dije y me vendieron por eso, ya ven. Pero no les dice, no los reconoce, los hermanos no los reconocen. Pudo haber dicho: hermanos amados, los he perdonado toda la vida.
haberse bajado y haberlos abrazado. Pero no fue así. No fue así la historia. La historia dice que les habló con dureza. ¿Qué hacen aquí ustedes? No, nada, no solo que venimos. No, ustedes son espías. Dice que les habló duramente. Que son espías. No somos, son. No son. Discutieron. Y por ahí le dijeron, no, es que éramos 12. Uno ya murió el uno. Y el otro, el pequeño Benjamín, está con papá. Nosotros somos honestos. Eso le dijeron. Nosotros somos honestos. Que han de ser honestos, hombres, si me vendieron hasta barato. Créame que si José lo hubiera perdonado, no hubiera pasado todo este trama. Porque les dice, ¿saben qué? Se me van se va uno a buscar a Benjamín para ver si lo que están diciendo es verdad. Y los 9 presos por espías. ¿No hay resentimiento ahí? ¿No hay resentimiento ahí? Yo no me había dado cuenta hasta no ponerme a pensar en lo que es el tema de familia, en las marcaciones que tenemos en el corazón. No solamente somos nosotros, siempre ha habido resentimientos. ¿Acaso Caín no mató a Abel? Porque marcamos el corazón de los chicos en algún momento de la vida. Y así los tuvo presos. Y quizás le estaba diciendo, aunque sea paguen un poquito de lo que yo pagué por culpa de ustedes. Quizás era una forma de hacerles entender el dolor que había sentido. Y luego trajo al padre. Y el padre se inclinó en los sueños que Dios le había dado. Pero el proceso de Dios es hacernos entender que José fue a la mesa de trabajo, allí donde está el torno, en el trabajo, para decir, estoy entendiendo, Señor, que tú me hiciste pasar por todo esto para que hoy sea bendición para mis hermanos. Llega un momento que tú te das cuenta y dices, yo he estado en la casa del Señor y he sufrido y he pasado por situaciones difíciles, pero estabas en las manos en el torno, en las manos del alfarero. Te estaba mejorando con un propósito. Te estaba trabajando y quizás tú dices, me ha dolido mucho lo que he pasado en esta vida, pero siento que estoy llegando a la estatura de Cristo. Siento que Dios me ha amado siempre. Siento que necesito perdonar. Siento que tengo que pasar una bendición hacia adelante. Debo dejar de tener esos rencores. Y de repente José le dice a los empleados que él tenía alrededor, a la guardia que él tenía ahí, ¿sabe qué? Salgan todos, déjenme aquí con estos hombres. Y cuando quedaron solos, él comenzó a llorar amargamente. Tan duro era su llanto que los que estaban afuera se enteraron de lo que pasaba y corrieron a contarle a Faraón. Y allí se quita la máscara y les dice, yo soy José, al que ustedes vendieron como esclavo. Imagínense la reacción de los otros. Pero las palabras de José, pero no se inquieten. No se preocupen de haberme vendido. Eso lo permitió Dios. Es decir, entendió el propósito de Dios. Estaba cambiando todos los años de maldición allá atrás. Estaba parando ese día diciendo, basta, no más, hasta aquí llegamos. Y mire lo que sucedió después de eso. Aquí va. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Es decir, entendí el propósito de Dios y aquí estoy. No importa cuánto haya sufrido, pero estoy aquí por causa de Dios para salvar la vida de ustedes y de muchos más. Y les dice que el hambre estaba azotando la tierra y todo, y bueno. Y luego trajeron a Benjamín, y Benjamín estaba allí. Él no tenía nada que ver en este rollo.
Simplemente dice que abrazó y besó a Benjamín. ¿Era fácil o no besar a Benjamín? Claro que sí, porque Benjamín no tenía nada y era su único hermano de padre y madre. Era el último. Dice que lo abrazó y lo besó. Si hubiera terminado ahí, hubiera entendido. Decir, ok, ya les perdono a ustedes, chicos, no se preocupen, y besar a su hermano menor. No, no hizo eso. Sino que comenzó a besar uno por uno, a abrazar uno por uno. Decir, te perdono y te amo, hermano. Te perdono y te amo, hermano. Dejemos eso en el pasado. Ustedes son mis hermanos y los amo. A pesar que quisieron el mal sobre mí, realmente los amo. ¿Qué estaba haciendo? Cortando la maldición generacional, abriendo un nuevo espacio para nuevos tiempos. Quizás muchos de nosotros, hermanos, hemos sido heridos profundamente. En algún momento de nuestra vida alguien nos hirió, alguien nos metió un cuchillo tan profundo. A veces nuestros padres, sin querer, te dicen cosas del tío tal, que es que tu tío hizo esto, es que tu primo, es que tu hermano, es que tal amigo, es que tal y comienzan a dañarte el corazón y creces con el dolor en el corazón. ¿Cuántas veces he escuchado decir a personas, yo hubiera tenido mucho dinero, pero el tío tal le robó la hacienda a mi tío, a mi abuelo, a mi bisabuelo? Ya déjate de llorar lo de atrás y comienza a mirar el futuro que tienes en Cristo, porque Cristo tiene diseñado un futuro y esperanza para tu vida, querido hermano. ¿Sabes? No podemos seguir llorando el pasado. Tenemos que cambiar la historia, y nosotros somos cambiadores de historia. Con el Espíritu Santo y la fuerza de Elías podemos cambiar primero nuestros hogares, nuestra sociedad, nuestra vida, por no decir Cuenca y el mundo entero. Necesitamos que los hombres y las mujeres en este tiempo decidan cambiar, decidan decir a sus hijos, perdóname, me equivoqué. ¿Saben? Necesitamos tanto restaurar el corazón de la gente que amamos. Alguien hace unos días me preguntó, mi padre me maldijo, el problema es que está muerto. Yo le dije, bueno, escribe una carta al cielo donde digas, Padre, te perdono. Porque dice la palabra que cuando terminó de abrazar al último, empezaron a hablar libremente. La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sabe? Cuando hay una salida de dolor y de perdón, entonces tienes libertad para vivir. Las personas viven atadas a odios en el pasado y no pueden ser libres. ¿Sabes? El diablo te tiene agarrado diciendo, no lo perdones, no lo perdones, porque sabe que mientras tú no perdonas, el Señor tampoco te puede perdonar. Eso lo sabe bien el diablo. Por eso, hermanos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para perdonar a aquellos que nos ofendieron, sin importar la ofensa. Cristo sintió las ofensas del mundo entero, y mientras sangraba en esa cruz, dijo esas palabras, perdónalos, no saben lo que hacen. El mismo Andrés, mientras moría apedreado, decía, Señor, no les tomes en cuenta sus pecados, porque los que tienen el Espíritu de Dios pueden perdonar a aquellos que los han ofendido. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta mañana?